Buenos días, hermanos. En esta mañana nuestro tema de oración hacia nuestro Señor, a nuestro Dios, es que oremos porque el Señor siga haciendo su obra en las familias de la congregación y restaurando primeramente la comunión con Dios. Vamos a un versículo de la Biblia, Filipenses del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acompáñame a orar, hermanos, por favor. Señor, agradecemos tu misericordia tan grande que nos tienes y habernos alcanzado con tu Evangelio, y confrontarnos con nuestro pecado y hacernos ver nuestra condición. Y tú nos has traído a este lugar, nos has traído a esta grey. Te ha complacido, Señor, siempre hablar a nuestra vida. Te agradecemos porque has restaurado cada familia, cada varón le has hablado y le has exhortado y le has puesto como cabeza para guiar a sus hijos y a su esposa. Y que las familias, Señor, puedan crecer sanamente en tu palabra, estableciéndose, ser esas familias firmes, estables. Y las que están por, Señor, añadirse, te pedimos que tú también obres en su corazón. Y las que no se han afirmado, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, las redarguya y puedan, Señor, ser esas familias, Señor, estables, conociendo, Señor, y creciendo en tu palabra. Te agradezco, Padre. Te agradecemos, Señor, por lo que seguirás haciendo en esta congregación, en las familias, Señor, porque tú no nos has abandonado. Has estado siempre con nosotros, cada día de nuestro caminar, en nuestras pruebas, en nuestra situación, Señor. Tu mano ha estado a favor de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Que siempre tengamos un corazón agradecido por lo que has hecho con nosotros. Hoy tu palabra nos va a confrontar, hoy tu palabra nos va a seguir limpiando para que llevemos fruto al 100%. Hoy tu palabra, Señor, tratará con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque día a día nos confronta. Y el día de hoy, Señor, será expuesta nuestra condición una vez más. Iremos a ti para, Señor, para que nos limpies, para que nos perdones y para que nos ayudes. Gracias por la vida de nuestro pastor, por, Señor, guardar su vida, por su salud, por poner tu palabra en su boca y darle la sabiduría para guiar esta grey. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Listo. Hermano, buenos días. Buenos días. Pensé que estaban dormidos. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a la carta de Tito, al capítulo 2, al verso número 9. Carta de Tito, verso número 2. Capítulo 2, verso número 9, por favor. Dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro, ¿qué dice? Salvador. Hoy solamente en esta mañana, hermano, comparto este solo versículo. Y el tema de esta mañana lleva por título Esclavos y Siervos. Y antes de entrar en el tema, una de las grandes, pues no lo quiero decir con la palabra o como tal, pero creo que no encuentro otra. Una de las grandes inquietudes o quejas de la iglesia es la provisión que están teniendo en el ámbito laboral. Hay mucha administración respecto a eso como pastores. Constantemente se está tocando ese asunto de qué está sucediendo en ese ámbito.
muchos de los creyentes pasan grandes periodos de su vida cristiana en una escasez, en una constante escasez económica. Y pues la solución o la salida más sencilla es decir: el diablo me ha robado mi provisión. Yo sé que hay un tiempo, hermano, en el que Dios trata con nosotros. Yo sé que hay un tiempo en donde nuestro Dios no es el Dios de la Biblia y estamos inclinados más a la adoración del dinero, de las cosas económicas. Y Dios trata con nosotros para quitarnos esa idolatría hacia el dinero. Pero ese es un periodo que vivimos nosotros, así como hay ciertos periodos en los que Dios forma nuestro carácter cristiano. Pero hay muchos que están estancados ahí y cambian de trabajo y falta esa provisión. La pregunta que yo hago esta mañana, que yo no voy a responder y que al final de la enseñanza de esta mañana creo que Dios va a dar algunas respuestas. ¿No será que nosotros estamos fallando como hijos de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto para dar testimonio? ¿No será que nosotros no somos diligentes como hijos de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto para ser diligentes? ¿No serán de todas esas preguntas que pueden surgir hoy? Porque hoy lo que vamos a hablar es el aspecto laboral. El aspecto donde todos y cada uno de nosotros, bueno, en su tiempo y en el caso de nosotros ya no, vivimos de la obra de Dios, pero la mayor parte de nosotros en un momento salimos al mundo y trabajamos. Y nos asalariamos, por decirlo de una manera correcta, con alguien, a una empresa o con una persona. Y ahí es donde hoy vamos a tocar este punto, porque aquí la Biblia, hablando de esta vida cristiana, porque hemos entendido hasta aquí que la sana doctrina no solamente es un buen mensaje trazado, una palabra ortodoxamente bien dicha, sino una vivencia de lo que yo voy creyendo, de lo que yo voy entendiendo del Evangelio. Entonces hoy el Señor se mete en esta parte porque aunque habla de siervos o esclavos, que es la traducción, cuando dice exhorta a los siervos, obviamente lo primero que tenemos que ir a lo que se vivía en aquel tiempo. Cuando se escribió la carta de Tito, al igual que la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, la esclavitud era algo vigente, era algo que estaba vigente. Entonces, hoy afortunadamente pues no tenemos la esclavitud como se tenía en los primeros tiempos del Evangelio. O sea, hoy definitivamente pues no hay ese tipo de esclavitud, sí, pero hay cuestiones laborales, hoy hay cuestiones que nos sujetan laboralmente hacia una empresa, ¿no? Que no es una esclavitud. Hoy no vivimos en esa parte como se vivía en el marco de cuando fue escrita esta carta. Entonces, por eso Pablo le dice a Tito, y también lo vemos en la carta de Timoteo, las exhortaciones a los esclavos o a los siervos, o sea, es la misma palabra, esclavo, siervo, es la misma palabra en el griego. Entonces, esto es muy importante porque en ese contexto estaban las congregaciones. En las congregaciones había personas que estaba viviéndose esa libertad dentro de las congregaciones, donde se congregaban libremente esclavos y amos en aquel tiempo. Era la libertad del cristianismo, ¿no? Había esclavos, había amos que se juntaban y alababan a Dios. Y en esa diversidad y en esa libertad en Cristo, dentro de las congregaciones había esclavos que Dios los llamaba al servicio y tenían puestos de liderazgo dentro de la iglesia, donde eran líderes inclusive de amos. No sé si me explico. Entonces, era algo que se estaba viviendo ahí. Y este tipo de reflexión primeramente va encaminado a eso, de que no se diera esa libertad mal pensada. O sea, el esclavo podría ser líder en la iglesia, pero saliendo al mundo, su posición social, ¿cuál era? Siendo esclavo. O viceversa.
El amo en el mundo era el amo, pero entrando a la iglesia a veces se tenía que someter a un líder que era esclavo. Entonces eso traía una situación en aquel tiempo que tenía que llamar la atención del apóstol Pablo y ubicar a cada quien en su lugar. O sea, ¿por qué? Porque se podía prestar a muchas cosas. El que era esclavo y era líder en la iglesia salía y decía: yo soy hijo de Dios, soy líder en la congregación, hoy ya no voy a obedecer a mi amo. No, le decía Pablo, no. O sea, tú eres socialmente un esclavo. ¿Por qué todo esto? Porque Dios no iba a llevar a que se hiciera una revuelta social. O sea, Dios no iba a encaminar a los esclavos de aquel tiempo a que hicieran una marcha en el Zócalo en contra de la esclavitud. Sino lo que Dios estaba promoviendo, que es lo más importante, era ganar tanto a los esclavos y siervos de manera social a través del testimonio de los esclavos y siervos que estaban en la iglesia. Entonces, cuando alguien salía de la congregación a fungir como esclavo, él tenía que ser un verdadero testimonio, inclusive para el amo incrédulo. Entonces, eso es algo que tenía que Pablo estaba enseñando, ¿sí? En ningún momento, y quiero ser muy claro, en ningún momento la Biblia llama a que haya una transgresión de nuestra persona, sino habla de que nosotros nos ubiquemos en el lugar que estamos. O sea, y también obviamente pues habla acerca de esa obediencia, tanto siendo esclavo, o en este caso siendo esclavo al amo, la obediencia hacia el límite de la palabra de Dios. O sea, eso siempre ha existido. O sea, él debía sujetarse siempre y cuando a la instrucción del amo, que no transgrediera el evangelio. Y si transgredía el evangelio, él bíblicamente decía: yo no hago eso que usted me está pidiendo, ¿sí? Y yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, todo ese contexto, hermano, era lo que se estaba viviendo en ese tiempo. El ejemplo de sumisión y el ejemplo de esa parte de entrega y sacrificio como esclavo, pues lo pone el Señor Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 2 al verso número 7. Filipenses capítulo 2, verso número 7. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. O sea, el ejemplo de esa sumisión, de esa amabilidad, de ser un buen siervo, un buen esclavo, es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Filipenses lo describe muy bien. Entonces, podemos decir que un esclavo cristiano, un esclavo que conoce la voluntad de Dios, en este caso, sigo utilizando la palabra esclavo, pero sí lo voy a remontar un poquito más adelante a lo que vivimos hoy. O sea, hoy no hay esclavitud, pero hoy muchos de ustedes son empleados y tienen como amo a un dueño, a una persona que dirige la empresa. Es el mismo contexto, más llevado hoy a una actualidad. Entonces, un esclavo cristiano debe de ser reconocido, o un trabajador cristiano debe de ser reconocido por la amabilidad, por el respeto que él tiene hacia la autoridad y por el buen trabajo que él hace. O sea, debe de ser reconocido por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que cada uno de nosotros debemos de procurar siempre es, en el ámbito donde Dios nos ha puesto, es la salvación de las demás personas. O sea, eso es un principio bíblico. O sea, tú estás en ese lugar, ahí en esa oficina donde todos aborrecen a Dios, a donde nadie quiere de Dios, a donde todo mundo tiene sus propios conceptos de Dios. Tú estás ahí para que Dios utilice tu vida para la salvación de esas personas. Entonces, obviamente se tiene que ver una diferencia en amabilidad, en respeto. En el trabajo que tú haces debe de ser un trabajo bien hecho. O sea, debe de haber una gran diferencia en lo que tú haces en esa oficina. Aunque ahí yo sé que el ámbito social pues es difícil, pero no tiene nada que ver con lo que vivían los esclavos de aquel tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hoy puede haber un ámbito
laboral muy difícil, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la esclavitud que realmente se vivía en aquel tiempo. En aquel tiempo verdaderamente eran esclavos, o sea, eran sujetos a una esclavitud, vamos a ponerlo de esta manera, eran sujetos a una tiranía, que hoy pues sí puede ser algo similar, pero al final no estamos en ese camino. Entonces, esto es lo que enseña este versículo, esta porción de la Escritura. Y es un paralelo de lo que Pablo también habla, también en la primera carta de Timoteo, nada más la menciono, del capítulo 6 de Timoteo, del verso 1 y 2, habla ahí acerca, da instrucciones acerca de los esclavos con amos creyentes y da instrucciones a los esclavos con amos no creyentes. Nada más es un paralelo, recordemos que estas cartas fueron escritas de manera simultánea, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues los esclavos deben de cumplir una función muy importante en la iglesia, en la vida de la iglesia. O sea, son llamados a cumplir una función muy importante. A muchos de ellos, insisto, estaban en puestos de liderazgo y tienen que cumplir con esa parte, ¿sí? Entonces, hoy, hermano, te quiero decir que en el lugar donde tú estás laborando, Dios te ha dado el gran privilegio de ser un hombre que da testimonio de Dios. Ya nos empezamos a meter en problemas difíciles, ¿no? O sea, yo sé que estamos en un país corrupto hasta el tope, pero ahí donde tú estás como cristiano, como esclavo, como empleado, obviamente guardado cada proporción, pues Dios te ha concedido un alto privilegio, hermano, de dar testimonio a través de tu vida transformada por el Evangelio. Esa transformación se tiene que ver. Tiene que verse el poder del Evangelio, cómo el poder del Evangelio regenera a un hombre corrupto y lo hace a un hombre de integridad en el corazón. Acuérdate que las cosas vienen de lo profundo. ¿Dónde viene el nuevo nacimiento? Internamente. Éramos corruptos por el corazón. Entonces hoy hay una integridad porque tenemos un corazón donde las leyes de Dios han sido puestas en nuestro corazón. Eso te tiene que ver traducido pues, en la manera en la que vivimos, ¿sí? Entonces, hoy Dios, hermano, insisto, a cada uno de los que están laborando en este momento, ¿sí? Dios les ha dado ese privilegio de ser el testimonio de Dios a través de lo que el Espíritu Santo ha venido transformando sus vidas. Los ha llamado a esa transformación. Y es donde se muestra, escúchame bien, es donde se muestra el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es que agarres a la gente a bibliazos, El poder del Evangelio se muestra en esa vida transformada por Dios que te ha transformado a ti. Entonces yo sé que es difícil en este momento, ¿sí? Y te quiero decir, mucha gente ahí, hay tanto escepticismo en contra de la iglesia, que muchos de tus compañeros laborales, es difícil que ellos lleguen a pisar una iglesia cristiana, y es difícil que ellos en su vida lleguen a escuchar una predicación desde un púlpito. Pero sí es muy fácil que vean la obra de Dios en tu vida en ese lugar. Entonces esto tenemos que reflexionar mucho, hermano, porque no es hacerme a lo que ellos hacen, ¿no? Y vivir como ellos viven. Entonces, yo sé que hay cosas muy desagradables, yo sé que hay cosas en ámbitos laborales muy difíciles, yo lo entiendo, pero tú tienes que ir renovando tu mente y entendiendo que estás en ese lugar porque ahí Dios es donde te ha establecido. O sea, ese puesto que tienes, ese lugar laboral es algo que Dios te ha regalado. Ahora, yo sé, y le voy a decir, y perdón por los que lo hayan hecho, y no quiero que levanten su mano. Yo sé que muchos han comprado la plaza en donde están. Y han caído en ese acto de corrupción. Bueno, hoy lo que tienes que hacer como paso número 1, pedirle perdón a Dios. Perdóname, hermano, pero ese es el mundo, O sea, perdóname y no trato de ofender absolutamente a nadie, pero esa es una realidad. Yo sé
que para entrar al gobierno, para entrar a una dependencia, para entrar inclusive como médico al Seguro Social, al ISSSTE, hay que comprar la plaza. Yo lo sé. Entonces te voy a decir, si estás en ese ámbito, lo primero que debes de hacer es ponerte a cuentas con Dios. Porque yo pienso y quiero pensar que fue antes de nacer de nuevo. Pero también sé casos que hay personas dentro de la iglesia que han comprado plazas. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos llama a una vida transformada. O sea, entonces, si yo tengo que comprar una plaza para trabajar, entonces creo en el poder de Dios y creo en el sostenimiento de Dios a mi vida, ¿o no? Es una reflexión nada más. Entonces, creo que ahí, primer punto, tendríamos que ir al consejo de Dios y decirle: Señor, perdóname, ya pues no sé qué, no te puedo decir si Dios te va a dejar ahí, te va a sacar, no lo sé, pues ya sería la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, aunque yo sé que las circunstancias en las que vivimos son muy difíciles, eso no nos lleva, hermano, a la autocompasión, ni tampoco, escúchame bien, nos lleva a la rebeldía en el lugar donde estamos trabajando. Porque eso no es también un hábito correcto, ¿sí? Tenemos que comprender lo que Dios ha depositado en nosotros. Ahora, obviamente, hablando de los pastores, hablando de las personas que Dios nos ha permitido estar ministrando a la iglesia, pues espera un testimonio de nosotros. O sea, es normal, ¿no? O sea, es más, es como, podríamos decirlo hasta, quisiera utilizar la palabra, es como obligatorio, ¿no? Que el pastor, el maestro, dé un buen testimonio. Pero ustedes ahí, hermano, en donde están trabajando, pues no se les exige ese testimonio, porque muchos no conocen ni siquiera lo que es ser cristiano, o ni siquiera lo que es la Biblia. Entonces, ustedes tienen un aspecto más difícil en esa parte, porque son llamados a dar testimonio en un lugar a donde no se espera absolutamente nada de Dios. O sea, en donde Dios en ese lugar está totalmente ajeno. Entonces, hoy les voy a dar, bíblicamente, no son mías, 6 cosas importantes para la vida laboral. Entonces dile que tienes al lado, sí te va a hablar Dios a ti, definitivamente. No hay más. O sea, aunque te haga chiquito en la silla, hoy te toca. Eso inevitable. Y a ver, entonces uno por ahí dice: no, yo no soy empleado, yo soy patrón. Dice: no, a mí hoy me voy de vacaciones. Bueno, quiero decirle a los patrones que también están aquí, que si esto le pide Dios a un siervo, a un esclavo, imagínate lo que le pide un patrón. Pues, ahí nomás, ahí lo vamos dejando despacito, despacito. Entonces, ¿estamos listos? Sí, fíjate que su silla, hermano, tenga 4 pies, es importante. Porque pusimos sillas de 3 pies, por ahí andan unas, y en su momento van a sentir que se van a mover. Entonces son 6 mandatos que la Biblia habla acerca de los esclavos o siervos. Número 1, voy a ir despacito, dice, retomo lo que le dijo, lo voy a leer textualmente. Dice: exhorta a los siervos a que se sujeten, ¿a quién dice? A sus amos. Entonces el número 1 es a que se sujeten a sus amos. Y aquí Pablo utiliza una palabra diferente, una palabra muy diferente en este contexto, que aparece en otras partes de la Biblia. En otras partes de la Biblia habla de obediencia, aquí habla de sujeción. Vamos a ver primero los dos versículos que nos van a dar la referencia en cuanto a la obediencia. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso número 22. Colosenses capítulo 3, verso número 22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Ahora vamos a la carta de los Efesios, al capítulo 6, al verso número 5. Efesios 6:5. Aquí voy a hablar acerca de los siervos, los esclavos. Dice Efesios 6:5: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. Entonces, aquí regresemos a Tito, el verso 9, la parte B del verso 9 de Tito 2:9 dice, a que se sujeten, exhorta a los siervos, a que ¿qué dice? Sujeten a sus amos. Aquí Pablo utiliza una palabra más fuerte, una palabra que connota algo más difícil, ¿sí? Porque aquí está la palabra obedecer, tiene un límite. La obediencia puede ser mecánica, la obediencia puede ser externa, pero el sometimiento es algo que viene, hermano, del corazón. El sometimiento es algo que viene del corazón, ¿sí? Habla de un gozo que viene por el mandamiento de parte de Dios. Y es un gozo que viene del mandamiento de Dios, y viene ese gozo porque Dios es el que nos está ordenando, y a nosotros nos encanta como cristianos obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí o no, hermanos? Eso me gusta. Entonces, cuando un amo te da una instrucción, el siervo cristiano sujeto a Dios sabe que el que está mandando la instrucción, ¿quién es? Entonces ya no es el Señor el que está ahí, ¿verdad? Es Dios obrando en mi vida. Entonces, ahora, dijera, bueno, lo que quiere el Señor es que perdamos nuestra dignidad y nuestros derechos, ¿no? Porque hay cosas que nos mandan. A ver, Juanito, párate y lava los baños. Ay, no, hombre. Si soy licenciado, pero te toca a ti. El rol, no vino la de limpieza y pues te toca. No, lo que el Señor quiere es que haya pérdida de dignidad y derechos. No. Simple y sencillamente no está tratando este punto, porque no hay un punto donde tú y yo nos vamos a sentir como víctimas. Obviamente aquí se entiende que Tito ya conoce las cosas en cuanto a los esclavos que Pablo ha hablado en las cartas anteriores, en las cartas donde Pablo ha hablado claramente acerca de la condición de los esclavos. Aquí Tito se entiende que él ya razona de una manera diferente porque ya fue instruido por el apóstol, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí solamente está enfatizando las cosas que los cretenses necesitan. Los cretenses necesitan recibir, ¿sí? Entonces, lo que podemos hablar como primer punto, que el esclavo cristiano debe de aprender a someterse a su amo por amor a Dios. Porque el que está dando la instrucción de esa orden, pues es Dios mismo el que está atrás de esa orden. Entonces, él debe de someterse a su amo, ¿sí? Por la fidelidad a Dios. Entonces, no es lo mismo obedecer. Mira, puedes obedecer muchas cosas a regañadientes. Te pueden mandar a hacer algo y vas y lo haces. Uy, sí está bien, lo voy a hacer. Pero cuando el sometimiento es correcto, la obediencia externa corresponde a la condición del corazón, hermano. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí, que nuestro trabajo, en donde Dios nos ha puesto a dar testimonio, entendamos que lo que estamos haciendo es para responder a una instrucción de un hombre, pero yo estoy ahí principalmente para agradar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque yo amo a Cristo, porque yo sé que Él también me ama y Él tampoco va a permitir cosas que me humillen de esa manera, sino, insisto, obedecer es muy fácil. Podemos obedecer, podemos hacer muchas cosas en obediencia, pero no haciéndolo con el corazón correcto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3, verso número 23. Colosenses capítulo 3, verso número 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para ¿quién? Sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque
porque a Cristo el Señor, ¿qué dice? ¿De qué recompensa habla Colosenses? Ya se empezó a maquinar. Recibiré recompensa doble de sueldo. No. ¿Sabes de qué significa recompensa? La vida eterna, las promesas de la vida eterna. Ya así como que va cambiando, ¿no? Porque cuántas cosas, el que obedece, pues lo hace para que, aunque lo haga de mala condición, va y obedece para que el amo vea, ¿no? Ay, este es bien obediente, pero va por dentro. El que lo hace correctamente lo hace con una disposición para el corazón. Repito Colosenses 3:23 para que lo anotemos bien. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, que dice, servís. Entonces, obviamente, ese sometimiento que yo debo de tener a Dios, y que el beneficiario de ese sometimiento es mi jefe, son los hombres, pues tiene un límite. ¿Cuál es el límite, hermano? Pues la palabra de Dios. O sea, en aquel tiempo había adoración hacia el César, y muchos de los amos pedían que los esclavos se inclinaran ante el César. Entonces, ¿qué debería de hacer un esclavo cristiano? Pues no, al César no. O sea, es exacto, eso no ha cambiado, hermano, ¿sí? Entonces, el sometimiento y la obediencia para nosotros tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Primeramente, la lealtad a Dios. O sea, vuelvo a poner el ejemplo. Si te ponen a lavar los baños, no estás transgrediendo la Biblia, hermano. Pero si te dicen, ve y lleva tú el rosario de la iglesia, no sé lo que hagan en la mañana, en muchos lugares hacen cuestiones religiosas porque el dueño es pues católico, ve tú a saber, ¿no? Y mandan a hacer eso a los esclavos y dicen, no, yo no puedo, porque mi obediencia es ¿a quién? A Dios. Hechos capítulo 4, verso número 19. Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, la obediencia y la sujeción a los amos o a nuestras personas están como autoridad tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? La palabra de Dios. O sea, mientras el amo te pida algo, hermano, que no transgreda la voluntad de Dios, tienes que hacerlo. Mira, es muy triste a veces lo que se vive en el ámbito laboral, ¿no? Hay empresas que se dedican literalmente a robar. Por ejemplo, empresas de telemarketing, empresas que te ofrecen cosas que nunca te van a dar. Y entrenan a la gente, entrenan a las personas a robar. Ellas son entrenadas para hacer ese tipo de fraudes, ¿sí? Y los capacitan y les pagan. O sea, ellos tienen un sueldo y tienen inclusive hasta comisiones de todo lo que puedan robar. Es algo que se da mucho. Y tú hablas con este tipo de empresas, por ejemplo, yo te voy a dar una referencia y nomás te voy a decir, y si quieres, hazlo en tu casa. Métete a un portal de una línea aérea y pon un viaje a donde quieras, a Chinconcuá. 2 personas, todo pagado. Y llega el momento de pagar y regrésate, pero anota la cantidad del dinero. 5,000 pesos, viaje todo pagado a Chinconcuá y de vuelta. 3 adultos, 2 niños. Y te sales del portal. Te vuelves a meter al mismo portal, vuelves a cotizar el mismo viaje y te salen 8,000. Y ay, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Ese tipo de empresa se dedica a eso. O sea, un boleto de avión te lo pueden vender a 5 pesos, como un boleto de avión te lo pueden vender a 10 pesos. El mismo vuelo y la misma hora, nada más que cambian las formas. Y tú hablas con la señorita y le dices, oiga, pero yo entré hace un momento y llegué al punto, pero pues no encontré mi tarjeta de crédito y me dio
No, dice, el precio que está aquí es este. Y si tú tienes necesidad de viajar, dices, bueno, pues ya démelo. El mismo lugar. Y tú lo ves, y lo vemos tan normal, o sea, no sé si te ha pasado, pero lo vemos tan normal que dices, oye, es una práctica mercantil. Muchos dicen, no, hermano, eso se llama robar. Así, literal. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo, están sobrevendiendo las cosas. Y quiero decirte que mucha gente trabaja ahí y se presta a eso. Entonces, ¿qué haría un criado cristiano o un empleado cristiano en una empresa de esas? Ahí te lo dejo nada más. Ahí te lo dejo. No me voy a meter más en eso. Pero yo sé que Dios habla. Pero si quieres un buen sueldo y dices, sí, ya se viene diciembre, buenas comisiones. Ahí lo dejo. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y te puedo poner 1000 casos, de esos ahí abundan, ¿no? Entonces, el siervo debe de obedecer al amo voluntariamente, porque hay un sometimiento primeramente a Cristo. Ese sometimiento que tenemos a Dios nos lleva a la parte de obedecer a nuestros amos terrenales, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir, hermano, que no haya un efecto tiránico en nuestro aspecto laboral. Totalmente sí, o sea, vamos a seguir viviendo eso totalmente, ¿sí? Entonces, lo que los siervos tienen que hacer es someterse primeramente a Dios, obedecer a Dios, y límite de eso, hermano, pues es la palabra de Dios. O sea, si tú estás en una empresa que laboralmente te llevan a robarle a otros, pues tienes que orar, tienes que buscar. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir algo, no creo, y te lo digo así honestamente, no creo que obtengas una buena provisión económica de parte de Dios. Y tienes que reflexionarlo. O sea, tienes que reflexionar. Luego dice la parte B del verso número 9, dice, que agraden en todo. Esta palabra, que agraden en todo, sí que es la segunda, significa que sean complacientes. Sean personas complacientes en el servicio, que deben de cumplir las cosas rectamente, no a regañadientes, no con la amargura de espíritu, sino con una buena disposición en el corazón. Sí, que sean personas que obedezcan rectamente, con la condición recta del corazón. Romanos capítulo 15, verso número 3. Romanos capítulo 15, verso número 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, Romanos 15, 3, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron, dice, sobre mí. Pero tomamos la primera parte de Romanos 15, 3, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué vino a hacer Cristo, hermano? A hacer la voluntad del Padre. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y en qué momento vimos a Cristo haciendo la voluntad del Padre a regañadientes? ¿En qué momento dijo, ay, Señor, pasa de mí esta copa? Y si no, ay, Señor, tú sabes lo que haces, ¿no? No, si hubo una disposición en el corazón. Entonces, que sean agradables en todo, quiere decir que sean complacientes, que sean serviciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no nos servimos a nosotros mismos. El esclavo cristiano debe de saber que sirve a otros. Para eso hemos sido llamados, para servir a otros, pero de manera complaciente, agradando, con un corazón recto, no haciendo las cosas, para que me entiendas, voy a utilizar una palabra común, de mala gana, de mala forma, sino correctamente. Mateo capítulo 20, verso número 28. Mateo capítulo 20, verso número 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate, ¿por cuántos? Por muchos. Entonces, hermanos, ser complaciente
¿sí? Le dice Pablo que sean agradables en todo, quiere decir que sean complacientes. ¿Qué es ser complaciente? Hacer las cosas sin un espíritu quejoso, las cosas de mala gana, hacer las cosas, pues, para que me entiendas, alá y se va. Eso no es correcto, hermano. Las cosas que hacemos las debemos hacer rectamente, gustosamente, porque lo estamos haciendo para Dios. Y Dios nos enseña que tú y yo, como personas, como siervos de Jesucristo, somos personas para servir, hermano, no para servirnos. Y tú estás en ese lugar para servir a otros. ¿Para qué te paga la empresa? ¿Para que te sirvas tú o para que sirvas a otros? Ahí lo dejo de reflexión, porque unos van a los trabajos para ver qué obtienen, a ver qué ganan y a ver quién les sirve. No, el discípulo cristiano, el que tiene temor de Dios, va al trabajo entendiendo que él va al servicio, servir a otros, y servir a otros es servir a Dios, hermano. Entonces cambian las cosas. Lucas capítulo 22, verso número 26. Además estoy tomando algunas porciones. Ustedes pueden ver un poquito más en los versos, pero no me da tiempo. Lucas 22, 26 dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Quién debe de ser? ¿Quién es el mayor entre vosotros? El que sirve, hermano. Sean bondadosos, personas que sirven correctamente, ¿sí? Entonces, una persona complaciente es una persona que sirve amablemente, que tiene alegría en el trabajo. Escúchame bien, que tiene prontitud para hacer las cosas, que el jefe no se lo tiene que pedir porque él sabe que lo tiene que hacer. Cuando el jefe se lo pide, él ya se lo tiene listo. Parece que estoy hablándole. Que no es, voy y me meto a mi trabajo y primero el cafecito, y si es lunes, ¿cómo te fue el fin de semana? Y ya llegó, ya está primero ya llegó el primero, deja que se junten 10, espérate. No es como la película esta de, ¿cómo se llama? La de los animalitos, a donde todos los que trabajan en la empresa son perezosos. Genial esa película, ¿no? Todos van a hacer un trámite burocrático y todos son perezosos. Luego le cuentan un chiste y dice, Pues quiero decirte, hermano, si trabajas así, no quieras que Dios tenga prontitud para pagarte. Si eres un perezoso en donde estás, olvídate que vas a tener bendición de Dios. Olvídate. Tú sabes tus labores, tú sabes lo que te toca hacer, sabes tus obligaciones, para eso tienes un puesto. Un puesto representa obligaciones y deberes, hermano. Pero a veces lo cumplimos y lo hacemos hasta que el jefe nos lo pide. El siervo cristiano que sirve a Cristo y que ama a Dios sobre todas las cosas, tiene prontitud para hacerlas. Es complaciente en todo. Él tiene diligencia para hacer las cosas. No se espera que le pida. Aunque todos los demás digan, espera que lleguen 10, tú vas y sirves al Señor. Porque al servir a ese hombre, estás sirviendo a Cristo. Pero nos comportamos como los perezosos. Pero queremos que el día de la quincena nuestro salario sea, en este caso la que iba a hacer el trámite era una conejita, ¿no? Queremos prontitud de Dios cuando somos perezosos. Cuando alguien es diligente, tiene la capacidad de ver más allá de las órdenes, se anticipa a las órdenes que vienen de parte del jefe porque sabe lo que tiene que hacer. Se anticipa la voluntad del amo y dice, es que me va a mandar a hacer esto, me va a pedir esto a las 3 de la tarde, yo ya lo tengo a la 1 de la tarde, a las 2, pero no espero a que me den la instrucción. Es aquel que está dispuesto a caminar la segunda milla en el trabajo, hermano. Mateo capítulo 5, verso número 41. Y cualquiera que te obligue, Mateo 5, 41. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él, que dice 2. Entonces, hermano, es someternos
porque amamos primeramente a Dios y porque a través de ese amor que tenemos a Dios, servimos a la sociedad, servimos a los hombres, hermano. Y somos ejemplo en ese lugar. Y debe haber un sometimiento constantemente los unos a los otros. ¿Qué dice la Biblia? Que nos debemos someter los unos a los otros. Entonces, hermano, debemos aprender a cumplir nuestras obligaciones laborales por amor a Dios. Nuevamente Efesios 6:7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios 6:7 y Colosenses 3:22 una vez más: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Quiero que me escuches bien, hermano. Escúchame bien lo que voy a decir. La pereza, la apatía, el desorden, esto en un trabajador cristiano deshonra al Evangelio. Escúchame bien. Las personas, mira, a los incrédulos no les importa la teología, no les importa la doctrina que tú dices tener. A ellos les importa lo que ven de Cristo en ti. ¿Y qué ven de Cristo en ti? El Evangelio que sana, el Evangelio que transforma las vidas. Y cuando nosotros caemos en la pereza y en la apatía, y en el desorden, en el descuido, en hacer las cosas al ahí se va, estamos deshonrando al Evangelio de Jesucristo, hermano. Esto es muy serio, hermano. Porque hoy definitivamente, por eso mucha congregación, mucho pueblo de Dios está en la prueba económica y le echan la culpa al diablo y le echan la culpa a la suegra y le echan la culpa a quien sea. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? No estábamos dando respuesta a lo que Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha puesto en ese lugar. Tenemos que entender que estamos en ese lugar y que a veces tú y yo somos los únicos que conocen a Dios en ese lugar y que estamos ahí para esparcir la verdad de Dios y para demostrar en ese lugar corrupto, caído en totalmente corrupción, que hay un Dios que verdaderamente transforma la vida. ¿Y tú crees que si caminamos en esa obediencia, Dios no va a abrir su mano y extender gracia sobre nosotros? Pero ¿por qué es constante? No tengo trabajo, es que no me alcanza. ¿Cómo me piden que dé diezmo si no me alcanza? Pues sí, ¿por qué? Porque llegas al trabajo a pasarte el día, a no ser diligente, a confundirte entre todos, como si no fueras cristiano, pero sí quieres que Dios extienda su mano de favor hacia ti. Es erróneo totalmente. En cambio, hermano, el trabajo bien hecho, la dedicación, el esfuerzo es un verdadero testimonio de la voluntad de Dios. Y vamos un poquito más. Que no sean respondones. Esta palabra también significa contradecir. Los esclavos cristianos, hermanos, no deben de contradecir. Obviamente, se entiende del contexto no contradecir cuando la orden es correcta. Cuando hay algo que es incorrecto, pues sí tienes que hablarlo, ¿no? O sea, cuando tú tienes esa capacidad, pues tienes que hablarlo, pero aquí se está enfocado a no contradecir. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros de manera natural empezamos a probar a nuestros jefes, a ver hasta dónde estira la liga con él. A ver hasta dónde nos podemos hacer como que no somos. Y empezamos a contradecir ciertas órdenes y empezamos a dejar de hacer ciertas órdenes, a ver hasta dónde me permite el jefe hacer como que trabajo y hacer como que estoy. Eso es natural, ¿eh? Es una parte de la condición caída del hombre. Si no, pregúntale a tu hijo o acuérdate cuando eras hijo. Así jugábamos con los papás, a ver hasta dónde le puedo hacerle a mi papá, hasta dónde. Entonces, el contradecir quiere decir, hermano, no hacer la orden, no acatar la orden. Y a veces el contradecir no tiene que ver con una contradicción de manera abierta, personal, sino ir a hacer
todo lo contrario de lo que te fue indicado hacer. Eso significa contradecir. A mí me dicen, ve y apila 2 cajas de cada uno aquí. Quiero 2, 2, 2. Tú dices, no, caben 3. ¿Sabes qué? Esa actitud, lo único que estás haciendo es no agradar absolutamente a nadie. Porque si tu jefe te dice, quiero 2 cajas aquí, 2, 2, 2, 2, y tú dices, yo quiero 3, 3, eso se llama contradecir. Ir en contra de la orden. Obviamente, si en contra de la orden, tú vas a sugerir algo que va a violentar hasta lo mismo natural, pues lo vas a exponer. Y si el jefe te dice, yo digo que 2, pues está. Usted dijo que 2, 2. Si se van a romper, pues que se rompan. Yo digo que no, pero sin embargo, no podemos hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, esto contradecir habla de un espíritu contradictorio, un espíritu quejumbroso, hermano. Estar diciendo, no, no quiero. Luego dice el verso número 10, la parte número A del verso número 10, no defraudando. Hermano, acá estoy. ¿Tú le robas a la empresa? ¿A qué horas entras? ¿A las 8? ¿A las 9? ¿Sí? ¿Ese es tu horario de entrada? ¿Y llegas 10 minutos antes? ¿O ya es normal en ti checar 8:10? 8:10 es falta. 8:09 con 59 segundos. Te quiero decir, hermano, eso se llama robar. Te pagan por un horario de 8 a 6 de la tarde. Oh, pero es que yo me quedo más tarde. No seas quejumbroso. Y yo te pregunto, ¿te quedas más tarde porque de 8 a 10 estuviste platicando y empezaste a trabajar a las 10:30 y obviamente te dan las 6 de la tarde y no acabaste? Porque te dieron así de papeles para archivar y fuiste un desordenado durante toda la semana y sabes que el viernes te revisan tu archivo y toda la semana aventaste los papeles ahí en tu escritorio y no supiste ni qué pasó. Eso se llama, porque mira, en aquel tiempo, robar o defraudar, los oficios de artes y aquel tiempo, todo lo que se hacía laboralmente era encargado a los esclavos. Y ellos empezaban a robar pequeñas cosas a los amos. Habla como trucos, esta palabra, o sea, hacer pequeños trucos. O sea, si llevaba 3, tú le ponían 2. Y como va por dentro, pues nadie ve. Lo hacía. Eso se llama robar. Entonces dice, un empleado cristiano, un siervo, no debe de robar, no debe de defraudar, no debe de caer en la estafa, no debe haber deshonestidad. Escúchame bien, tú no puedes ser un buen siervo de Dios si estás siendo deshonesto en tu trabajo. Oye, pero pues nada más me traigo, ahorita que vienen los útiles para los hijos, he estado sacando hojitas blancas. Y yo vi que sobraban unos lapicitos, los agarré y me los traje. Mira, hermano, yo quiero que me entiendas. ¿A quién estás sirviendo? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién? ¿Y quién te paga tu salario? Entonces, si tu jefe no vio que te llevaste los 5 lapicitos, ¿quién vio que te los llevaste? ¿Y eso qué se llama, hermano? Y qué fácil en este mundo hacerlo, ¿no? En México dicen, el que no tranza, avanza. ¿Qué tranza? ¿Quieres un hueso en el gobierno? Así tipo Pablo Mármol, para que te sientes a roerlo y a ver cuánto le puedes sacar. Ese es el concepto del mexicano. Y yo cuando trabajaba en la empresa,
Cuando hacía contrataciones, a la persona que inmediatamente la descalificaba me decía: pónganme a donde hay. ¿A dónde hay qué? No, pues tú sabes, póngame donde hay. No me importa lo que me pague, pero póngame donde hay. ¿Sabes qué significa? A donde hay, donde pueda sustraer. Y eso era usualmente. Quiero decirte, hermano, que ni la iglesia, ni los pastores, ni nadie de aquí va a fiscalizar tu trabajo, pero Dios ve absolutamente todo. Y esto no es cuestión ni de legalismo. Puedes decir: ay, qué legalista es el pastor. Lo que yo estoy hablando es de testimonio y de santidad delante de Dios. Tú puedes pensar que yo soy muy legalista, está bien. Yo a eso le llamo santidad y obediencia y buen testimonio. Porque debemos entender que el que nos ha puesto en el lugar donde estamos laborando es Dios. Y el que nos está pagando por ese trabajo es Dios, no los hombres. Y obviamente por eso tenemos problemas salariales, por eso tenemos problemas económicos. Porque yo soy parte del mismo grupo que se dedica a saquear la empresa. Pero me digo cristiano y espero que la próxima semana Dios haga un milagro financiero y me dé un bono especial. No, hermano. Debes de entender, escúchame bien lo que te voy a decir, que tu salario es una provisión de Dios para tu vida. Tú debes de empezar a entender que aún el trabajar en el mundo y aún ejercer un puesto laboral en el mundo, el cristiano lo debe de llevar al ámbito espiritual y no al ámbito terrenal y natural. Ahí también implica obediencia, ahí también implica el testimonio de la palabra de Dios, ahí también implica que tú des esa luz del evangelio en ese lugar, y eso es el ámbito espiritual, hermano. Por eso hoy sufrimos tanto de cuestiones económicas. Te voy a decir por qué, hermano. Porque lamentablemente hay mucha deshonestidad en la iglesia. Tenemos 2 casos reportados aquí en la congregación de robo. Hermanos que le meten la mano a los botes de los diezmos y las ofrendas dentro del mismo cuerpo de Cristo. Por eso es toda la seguridad de lo que tú ves, todo lo que se ha hecho es porque hemos aprendido a tener esa seguridad. Dentro de la misma iglesia, robo del dinero que se deposita para la obra de Dios. Es impresionante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque así viven en el mundo. Quiero que me entiendan. Yo no estoy hablando de grandes deshonestidades, de grandes robos. Estoy hablando de cosas pequeñas. Pero los que conocemos a Dios, sabemos que Dios está absolutamente en todo. Luego dice la parte B del verso 10, sino mostrándose fieles en todo. ¿Sabes qué significa fieles? Significa dignos de confianza para los amos. ¿Qué pasó con José en la casa de Potifar? ¿Fue digno de confianza del faraón? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Tú eres digno de confianza de tu amo, de tu jefe? Ay, es que ya no llega porque estoy yo. Pues dale gloria a Dios porque tiene confianza en tu vida. Pero imagínate un cristiano que no sea digno de confianza. Y tú debes de ser, tu testimonio debe de ser tanto que debes de ser una persona digna de confianza para tu jefe, sino mostrándose fieles, ¿qué dice? En todo. Obviamente en todo pues tiene una gran extensión de abanico. O sea, la palabra en todo pues tiene un gran abanico, pero eso en todo se entiende en las cuestiones laborales, en donde tú estás trabajando. Recuerda que el hombre siempre tiene límites a la fidelidad, el hombre natural. Pero el creyente debe de ser un trabajador fiel absolutamente en todo lo que hace. Debe ser un hombre que la gente deposite su confianza en él. Y al final del verso número 10 llega a la gran conclusión
que debemos de seguir todos. Dice el verso número 10, para que en todo, o sea, en todo se refiere a ser honestos, ser trabajadores, ser diligentes, ser dignos de confianza. Es en todo, dice, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro, ¿qué? Salvador. ¿Sabes qué es adorar la doctrina de Dios? Es dar testimonio de ese Dios en un lugar a donde no conocen de Dios. Y yo sé que hay lugares difíciles de trabajo, pero en ese lugar donde tú estás debes demostrar, hermano, la obra de transformación del Espíritu Santo en ti. Y ahí es cuando haces hermoso el Evangelio. Vamos a leerlo bien, dice, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esta palabra adoren viene del griego cosméticos. Viene del griego, la palabra es cosmeo, del griego, a donde viene la palabra cosméticos. Una mujer, ¿para qué utiliza los cosméticos? Para verse bien. Hay unos que abusan, está bien, eso no. Pero la cosmética es el arte de embellecer. Si tú cumples con todo esto, hermano, si tú entiendes lo que Dios está hablándote en esta mañana, tú vas a embellecer la doctrina de Dios y tu testimonio va a ser tan impactante a los demás que muchos de ellos, con todos sus prejuicios, sus conceptos en cuanto al cristianismo, van a empezar a ver que verdaderamente hay un Dios que cambia, hermano. Tenemos que embellecer la doctrina de Dios, tenemos que dar testimonio de nuestro servicio fiel a Dios. Entonces, hermano, la verdad es un reto muy grande para todos nosotros. Que no solamente estoy ahí, voy y cumplo a regañadientes, estoy ahí, pues estoy ahí. No, estás ahí para embellecer la doctrina de Dios a través de tu testimonio, a través de lo que Dios ha hecho en ti. Aunque el mundo gira todo lo contrario, aunque estés en un lugar donde el ambiente sea totalmente corrupto, deja eso. Tú tienes que dar esa evidencia. Y así a través de tu vida, embelleciendo el mandamiento de Dios, tu vida va a ser atractiva para muchas personas. Y van a preguntarte, van a consultarte. Y vamos a hacer verdaderamente la obra de Dios y poner el Evangelio de Dios por encima de todas las cosas, hermano. ¿Sí? Ve lo que dijo el Señor Jesús hablando sobre el testimonio, no sobre la apariencia, sobre el testimonio. Mateo capítulo 5, verso número 16. Mateo capítulo 5, verso número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Hermano, el cristianismo, donde Dios te ha puesto como cristiano en ese lugar, no es llenar tu lugar de versículos. No es poner ahí tu reproductor con alabanzas. Eso déjalo. Es la manera en cómo procedes, la manera en la que te conduces, el testimonio de diligencia, de prontitud, de orden, de santidad, de honestidad que tú debes de dar en ese lugar para el mundo. Para que verdaderamente la luz del Evangelio que está en ti, porque tienes al Espíritu Santo, sea una luz visible a los hombres. Y de esa manera los hombres que hoy no conocen a Dios, que tienen tantas cosas torcidas de Dios, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Para eso Dios te puso en ese lugar, para eso estás ahí, hermano, para dar ese testimonio. Lamentablemente es que hoy la mayor parte de la iglesia se sumerge en el mismo mover del mundo y quieren obtener de Dios una distinción económica cuando no están haciendo nada diferente en el lugar donde están. Entonces por eso hay tanta escasez dentro de la iglesia. El problema no es el diablo, hermano. El problema no es la economía. Puede estar el dólar carísimo. Puedes
todo lo que tú quieras de situaciones económicas y políticas del país. Pero yo te quiero decir algo: cuando el Hijo de Dios entiende estos principios bíblicos y honra a Dios, y Él hermosea a través de su vida lo que es Cristo, lo que es el Evangelio, Dios agrandece, da gracias a cada uno de sus hijos. Créemelo, hermano. Créeme lo que es mejor un peso con Dios que 1000 sin Él. Podrás ganar miles de pesos en la tranza, en todo ese tipo de, así como te llegan, así se te van a ir. Pero con Dios es totalmente diferente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Está hablando de testimonio, para que vean vuestras buenas obras. Aquí buenas obras no es que vayas a orar por la tía Chanita del hermano. Aquí buenas obras habla de la vida cristiana. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero que me entiendas. No podemos separar la ética de la doctrina. Y hoy es lo que se ha hecho. Una cosa es la doctrina y una cosa es la ética. A mí predícame bien, a mí trázame el Evangelio rectamente, pero no te metas en mi manera de vivir. Eso es un error que se ha esparcido en los últimos años de la iglesia. Es totalmente en contra de lo que es la sana doctrina del Evangelio. La doctrina y la ética son dos cosas que se enlazan en la vida del Hijo de Dios. Son inseparables. Obviamente, para efectos de estudio las podemos separar. Te voy a enseñar la doctrina y te voy a enseñar lo que es la ética. Pero en la vida diaria son dos cosas que se conjuntan. Y es esa vida que lleva con una buena doctrina y una vida ética correcta, es una vida que verdaderamente adorna a Dios, que verdaderamente lo exalta. Y como te lo dije hace un momento, la gente de allá afuera no le importa tu doctrina, no le importa tu doctrina si abrazas esto, si abrazas el otro. A la gente le importa lo que le va a impactar, es tu testimonio de vida, hermano. Lo que tú estás haciendo. Y hoy estamos muy equivocados para esto. Y te voy a decir algo. La doctrina que viene de Dios es sagrada, hermano, porque viene de Dios. Y la enseñanza que viene de Dios es que tracemos bien el Evangelio y que vivamos una vida digna de hijo de Dios. Eso viene de Dios, eso no viene de hombre. Y obviamente Dios quiere un buen testimonio de nosotros. Porque dice Pablo, esa doctrina viene de nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Entonces, hermano, la salvación no solamente es soy salvo porque confesé el nombre de Cristo. La salvación dice soy salvo porque confesé el nombre de Cristo y hoy vivo bajo los mandamientos de Dios. Eso es la salvación. La salvación no nomás es de repetir una frase y ser salvo. La salvación es creer primeramente en el Evangelio, arrepentirse, pedir perdón de nuestros pecados y luego cómo se traduce en una vida de piedad, en una vida que refleja los mandamientos de Dios. Esa es la salvación, hermano. Ahora yo te quiero decir algo. Dios quiere salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Él quiere transformar nuestras vidas desde este momento. Dios no quiere que su pueblo, sus hijos, sigan viviendo en una manera hueca, en una manera inútil para Dios. Por eso Él da tanta palabra en cuestión de la ética, del comportamiento. Y Él quiere que vivamos esa vida de rectitud delante de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo podemos decir que alguien se dice salvo cuando no muestra una vida transformada por el Evangelio? Ahora, la vida transformada se tiene que ver en buenas obras ante los ojos de los demás. Ahora, yo sé que tú puedes estar concibiendo hoy en tu mente que el pastor que está aquí, él no entiende tu condición en donde estás. Puedes decir, no, eso usted no sabe, usted creo que ni trabaja, no hace nada, todo está en su casa. Yo te quiero decir algo, hermano. El hecho donde tú estás no es ninguna excusa para que te amoldes a las cosas del mundo. El poder transformador del Evangelio en tu vida
es más poderoso que cualquier regla o principio de hombre. Tú seguirás justificándote, hermano. Y en el tiempo que te sigas justificando, seguirá el tiempo de escasez y sequedad en tu vida natural. Porque al final de todo necesitamos la provisión de Dios para vivir. ¿O qué vas al súper y dices, soy hijo de Dios y que Dios le pague el carrito? Necesitas dinero. Y quiero decirte, Dios no está peleado con la prosperidad de su pueblo. Dios no está peleado con extenderle a su pueblo, pero Dios no va a darle nada a su pueblo cuando su pueblo no está cumpliendo su voluntad, hermano. Entiéndeme por el amor de Dios. Tienes que corregir tu manera en la que estás asistiendo a tu trabajo, cómo te conduces, qué haces. Y si Dios te está llevando inclusive a mudar de trabajo, cree que es la voluntad de Dios. Si estás en esos lugares que se dedican a robar, esos lugares que se dedican a saquear a las personas, no puedes pedir la voluntad de Dios en ese lugar. Tú lo sabes, o sea, tienes razonamiento. Dios te hizo una persona que entiende. Me decía una persona, bueno, ¿y si soy cantinero y me convierto, que me salgo de ser cantinero? Dije, no, mira, antes de que le des una copa a alguien, ora para que no se emborrache. Digo, es obvio, ¿no? Entonces imagínate a una mujer en el ámbito sexual que vende su cuerpo para obtener ganancias y se convierte a Cristo, ¿que seguirá? Pues no. Pero a veces somos tan ingenuos. Es que me costó la plaza, pastor. Pues tienes que dejarla. Entonces, hermano, muchas cosas que tenemos que aprender. Para esto, para que tú tomes una buena decisión de todo lo que viene por delante, después de haber oído lo que hoy oíste, tienes que pedirle consejo al Espíritu de Dios. No tomes ninguna decisión sin orar, sin ser guiado por el Espíritu de Dios. El que te va a iluminar para tomar una buena decisión es el Espíritu Santo a tu vida. Él te va a iluminar, Él te va a llevar de la mano. Yo no estoy diciendo que salgas de trabajar y que mañana vengas y digas, pastor, dejé mi trabajo. Esa es decisión tuya. Yo lo que estoy enseñando son 6 principios bíblicos que Dios pone ahí en la Escritura para beneficio de nosotros. No podemos robar, no puedo ser una empresa que roba, debo de ser diligente. Yo no puedo robarle a la empresa si me pagan de las 8 de la mañana y llego a las 9. Pero es que todos llegan a las 9, pastor. Pues llega a las 8 aunque no abran. Si ellos no abren, tu horario dice a las 8. Y el que te paga es Dios. Y Él te dice a las 8 estás ahí. No, pero es que no llega nadie. Entonces tienes que orar, hermano. Yo quiero que lo analices muy bien, hermano. Porque hay mucha gente que te está rodeando hoy en día en tu trabajo que difícilmente llegarán a una congregación a escuchar un mensaje del Evangelio. Hay mucho escepticismo, hay muchos perjuicios sociales en contra de la iglesia. Pero ahí estás tú para dar testimonio de ese Dios. Estás ahí para dar testimonio de ese Dios. Para que nuestro testimonio en ese lugar, hermano, resplandezca. Y que ya no nos amoldemos a los patrones del mundo, sino que verdaderamente nos amoldemos a los patrones de Dios. Lo único que puede ver el mundo es la evidencia de una vida transformada por el Evangelio. Muchos te conocían antes de cómo eras. Hoy te pueden ver que eres totalmente diferente. Entonces, hermano, hoy tenemos un gran compromiso delante de Dios como hijos de Dios. ¿En dónde estamos trabajando? ¿A dónde Dios me ha puesto para dar testimonio de ese Dios? Yo no te voy a pedir que dejes el lugar donde estás. Eso no es mi decisión. Y no quiero que mañana vengas y digas que el pastor predicó y que me saliera. No, estoy hablando de eso. Tienes que orar a Dios. Si tú tienes una empresa, ¿qué estás haciendo con tu empresa? ¿Cómo obtienes las ganancias de ese lugar? Si eres empleado por comisión, ¿cómo obtienes las comisiones?
¿Cómo las haces? Si eres un empleado que vende, ¿cómo vende las cosas? ¿Le das a la gente el precio que es y le vendes verdaderamente el servicio que le estás dando? ¿O qué vendes? Eso tú lo tienes que reflexionar. Pero estás ahí, hermano, quiero que me entiendas, para dar testimonio de Dios. Y hay mucha gente en tu trabajo que difícilmente, insisto, llegará un día a escuchar un mensaje desde un púlpito. Hay muchos prejuicios, muchas cosas en contra de la iglesia, más en estos tiempos a donde la moda es ser cristiano, ¿no? A donde te preguntan, ¿eres cristiano como aquel? No, hombre, aquel es tremendo, es bien tranza. Y te preguntan, ¿y todos los cristianos son iguales? Es lo usual del siglo XX y XXI. Pero tú sabes, hermano, dónde estás trabajando, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Y yo termino con esto. Créelo, y te lo digo con verdad, que la prosperidad de Dios para tu vida es algo que Dios quiere dártela. Pero Dios no puede abrir los cielos para ti, ¿sí me entiendes? Cuando no estás trabajando con integridad, con obediencia a la palabra de Dios. Aunque trabajes todo el día, si no haces las cosas rectamente, tú mismo, hermanos, es lo más triste, tú mismo te estás cortando la provisión de Dios. No es el diablo, no es tu jefe, no es tu suegra, no es la economía, no es el país. Tú mismo estás cerrando lo que Dios quiere entregarte a tu vida. Entonces, haz una reflexión sobre esto, hermano. Porque no podemos decirnos cristianos y seguir viviendo como paganos. Tiene que verse lo que verdaderamente somos. Oremos a Dios, hermano. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias. Ella nos instruye, nos enseña, aún como lo vimos hoy, Señor. En el ámbito laboral, tú estás ahí, Señor. Sabemos que tú eres el proveedor de nuestra vida, Señor. Que en ese lugar donde estamos, Señor, el que nos provee la economía para vivir lo natural eres tú. Pero también el que nos da la capacidad para dar testimonio a través de esa obra transformadora en nosotros eres tú, Señor. Por eso es que debemos entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, para exaltarte, para glorificarte. Que estamos en ese lugar, Señor, para darte gloria a ti, Señor. Para que a través de nuestra vida cambiada y transformada por tu evangelio podamos dar testimonio a ese mundo caído, a ese mundo que va en contra de tus principios, Señor. Señor, queremos reconocer si hemos caminado mal delante de ti en esta mañana. Si nos hemos amoldado al mundo y nos hemos justificado, Señor, delante de ti. Hoy venimos a pedirte perdón, Señor. Perdón por hacerlos como el mundo. Perdón, Señor, por abrazar los principios del mundo. Tú nos has puesto ahí para hacer luz, para que tu luz brille en medio de nosotros, Señor, y podamos dar testimonio de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy hemos entendido principios bíblicos, Señor, que están escritos para nosotros, los que creemos, para que nuestra vida sea útil en medio de este tiempo tan difícil, Señor. En un país tan difícil, Señor. Pero tu gracia es más grande, Señor, y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, que esta palabra dé fruto en nuestro corazón y que retomemos el camino de la justicia, de la verdad en ti, Señor. Que creamos fielmente que para dar testimonio de ti, Señor.
Por eso te exaltamos y te glorificamos y te honramos, Señor, a través de nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad aún en el trabajo, tú has sido fiel. Porque hemos tenido aún, aunque sea la provisión más sencilla en nuestra mesa, y aún tenemos un lugar donde dormir, donde descansar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Pero hoy reconocemos que hemos transgredido tu palabra, Señor, y te pedimos perdón. Queremos hoy reconocer, Señor, nuestra vida que ha pecado contra ti, Señor, y nos arrepentimos, Señor. Y exaltamos en esta mañana tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Y damos la gloria al único Dios vivo y al único Dios verdadero. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Amén. Denle un gran aplauso al Señor, hermano. ¿Está listo? Le pedí que bajaran esto. ¿Sí lo pueden hacer rápidamente? Gracias. Bueno, nomás quiero enseñar algo, hermano, a ver si da tiempo. Si no, porque ya me tardé mucho. Hoy, gracias a Dios, hoy